Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Karen? Hola, profe, buenas noches. Hola, Marta, ¿cómo vas? Hola, profe, buenas ¿Qué noches. tal? Ginari, ¿cómo vas? Luis. Excelente. Ginari, se te escucha entrecortado, no logré captar lo que decías. Bueno, hoy vamos a meternos ya de lleno con todo lo que tiene que ver con el contenido de, del curso, pero, perdón. Desde un punto de vista netamente práctico. ¿Listo? Entonces el tema que vamos a abordar hoy va a ser inventarios, es decir, analizando la norma internacional de contabilidad, la número 2. ¿Listo? Bueno, ampliar acá. Entonces, pues, digamos que el objetivo es analizar todo el componente de los inventarios, ver la parte teórica, pero a la par y la compra y la llevando a la práctica por medio de ejercicios. ¿Listo? Entonces, la temática que vamos a ver el día de hoy está organizada de la siguiente manera. En primera instancia, vamos a ver todo lo que es la definición y los métodos de valoración de los inventarios. En segunda instancia, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de los inventarios. Y en tercer lugar, vamos a ver lo que tiene que ver con la medición de los inventarios. Entonces ahí nos vamos a meter con el costo, el valor neto realizable y todo lo que tiene que ver con el deterioro. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, pues tenemos que entrar a definir qué son los inventarios. Eh, digamos que los inventarios son activos que se mantienen para la venta. Es decir, específicamente, yo los adquiero, o sea, yo tomo esa materia prima, la llevo a mi inventario. ¿Por qué? Porque con esa materia prima yo aspiro transformarla para ponerla a la venta. ¿Listo? Para poner a la venta ese tipo de producto. Los inventarios son activos que están en proceso de producción para la venta. Y los inventarios son activos que se encuentran en forma de materiales o suministros. Es decir, hay tres clases de inventarios. Los que se mantienen para la venta, los que están en proceso de producción para la venta y los que se encuentran en forma de materiales o suministros. Es decir, aquí ya tenemos el bien ya totalmente transformado para ponerlo disponible para la venta. ¿Listo? Desde el punto de vista de los costos, digamos que tenemos los componentes del costo. En principio son la materia prima, luego viene lo que es la mano de obra y luego todo lo que se denomina o se conoce como los costos indirectos de fabricación. La materia prima, pues, digamos que en algunos casos es como lo más, lo que más salta a la vista, ¿ok? Por ejemplo, en unos muebles de madera, si yo me dedico a la producción de muebles de madera, pues obviamente lo que salta primero a la vista es obviamente la madera. Entonces, es fácilmente identificable. Eso es la materia prima. Eh, si yo incurro entonces en la transformación de la materia prima, pues yo voy a adquirir las tablas de madera. Esas tablas, dependiendo del tipo de madera que yo quiera, con el que quiera crear los muebles, pues la voy a conseguir en diferentes tipos. MDF, flor morado, qué sé yo, todos los tipos de madera que pueden existir. Y yo voy a tener eso clasificado. Entonces, dependiendo de eso y el costo que yo haya tenido, pues asimismo va a variar el producto final. ¿Por qué? Porque la calidad de la materia prima influye en el precio de venta de ese producto. Entonces, digamos que en ese ejemplo de los muebles de madera, la materia prima, pues por excelencia va a ser la madera, ¿sí?
Luego esa madera, pues digamos que el simple hecho de yo tener las tablas de madera, pues ya con eso no significa que yo puedo hacer los muebles. Yo voy a necesitar herramientas para poder hacer los cortes, voy a necesitar clavos, voy a necesitar tornillos para unir las partes, voy a necesitar pegante, voy a necesitar tela para colocarle tapiz, espuma, etcétera, etcétera. Y eso, pues básicamente, es lo que se conoce como la materia prima en este caso. Viene siendo, digamos que existe una materia prima que se transforma en material directo y material indirecto. Ese material directo es la materia prima, es la madera. ¿Ok? Pero ese material indirecto, que también que hace parte de esa materia prima, son esos componentes que no saltan tanto a la vista, pero que sin ellos sería muy difícil transformar el producto en lo que está hoy en día. Entonces, yo voy a necesitar las puntillas, pues posiblemente yo no voy a ver las puntillas cuando compre unos muebles de comedor, no veré las puntillas por ahí porque el fabricante pues se va a encargar de ser muy pulido y de tapar ese tipo de cosas. Entonces son cosas que no van a saltar mucho a la vista, pero hay otros que sí pueden saltar mucho a la vista. Por ejemplo, no es lo mismo tener un mueble tipo mate, bueno, un mueble sin pintura, a tener un mueble ya totalmente acabado, con barniz, con laca, con la tintilla que yo quiero del color específico, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de material indirecto puede ser que sí salte a la vista o que no salte a la vista. En este caso, el barniz, la tintilla, ese tipo de cosas son importantes para la transformación del producto. Y eso puede hacer que su costo se eleve más. ¿Sí? De pronto yo puedo utilizar una tintilla de muy buena calidad, que no se mancha, que no se raya, y pues claro, eso va a subir el precio del producto. Entonces, por ese lado, tenemos esa materia prima. Pero, aparte de tener las herramientas y de tener el material indirecto, yo voy a tener una necesidad de mano de obra, unos operarios que se encarguen en realidad de hacer los cortes, de hacerlos, de pegar, de empatar las partes, de hacer el acabado de esos muebles. ¿Para qué? Para que luego yo los pueda ahí sí ya exhibir en mi sitio de venta. Entonces existe esa mano de obra directa que es la que directamente se encarga de transformar ese producto en ese mueble de comedor que va a ser mi producto final. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como mano de obra directa. El tiempo que le dedica ese operario o esos operarios a la transformación de ese mueble, de ese comedor que yo quiero poner a la venta. Pero también existe una mano de obra indirecta. Una mano de obra indirecta que pues no es la que directamente influye sobre el tema de la transformación de la madera, pero que de pronto sin tener esa mano de obra indirecta, pues yo no podría llegar a vender el producto. Entonces yo voy a necesitar al vendedor, voy a necesitar al gerente de ventas, mano de obra indirecta que de una u otra manera, pues me va a ayudar a cumplir con la meta de las ventas que me había trazado como organización, pero que yo también tengo que incluir dentro del costo de ese bien para poder eh, calcular bien el precio de venta. Y por último tenemos lo que son los costos y los costos indirectos de fabricación, que aquí es en donde viene, es como esa bolsa en donde van a parar todos esos otros ítems que hacen parte de la transformación de esa materia prima. Entonces encontramos lo que es el local en donde hago la transformación, ¿sí? Y muchas veces yo puedo llegar a ser tan específico y decir, ok, de los 100 metros cuadrados que tiene la bodega para el tema de la producción de un comedor, yo utilizo únicamente 15 metros cuadrados. Ah, bueno, entonces cárguele el precio del arriendo que paga del total que le paga al arrendatario, al arrendador por la bodega, pues usted le carga un 15%, que es lo que está utilizando de espacio para convertir esa materia prima en un comedor. ¿Ok? También viene todo el tema de los servicios públicos. Todo ese tipo de cosas hacen que cuando yo lo sume, pueda determinar con mucha más certeza el precio de venta por el cual quiero vender ese tipo de producto. Entonces, básicamente todo producto tiene una materia prima
Todo producto tiene mano de obra y tiene unos costos indirectos de fabricación. Y el costo de los inventarios comprenderá la suma de todos los costos derivados de su adquisición y de su transformación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que son los métodos de valoración de inventarios. Existen, bueno, hay varios métodos de valoración, yo aquí traigo 4. Eh, Hay un método de valoración de inventarios, se conoce como el específico. Hay otro que es el PEPS, que son primeras en entrar, primeras en salir, que es de pronto de los más utilizados en Colombia, junto con el de promedio ponderado. Y existe uno, o existió uno, que se denominaba WEBS, que era últimas en entrar, primeras en salir. Este es un método de valoración de inventarios bastante polémico. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo unidades producidas, y yo empiezo a sacar esas últimas que entraron, son las primeras que yo saco, eso va a hacer eh, en mi estado de resultados, esto va a elevar más el gasto. Y cuando yo elevo más el gasto, voy a pagar menos impuesto. Por eso, ese método de valoración de inventarios ya quedó abolido. Con la implementación en Colombia de las NIF, esto ya no se aplica. Este método de valoración de inventarios ya no aplica, el WEBS. ¿Ok? Entonces, hay otros métodos de valoración de inventarios, pero digamos que los más conocidos, los que más se utilizan son promedio ponderado y PEPS. ¿Listo? Veamos un ejercicio como para irnos calentando. ¿Listo? Entonces, la empresa Intelecto S.A. realiza la importación de computadoras con los siguientes gastos. Tiene un precio de mercancía de 60.000 pesos, unos seguros de 500 pesos, unos aranceles de 1.200, un transporte en el que incurre de 1.500, un IVA de 11.400 y unos gastos de importación de 500. Si yo sumo todo esto, me da un total de 75.100 pesos, ¿sí? Y nos piden que determinemos el precio unitario de las computadoras considerando que son 200 unidades y luego realizar los asientos contables correspondientes. Entonces, bajo esa primicia, pues nos toca empezar a darle contexto al ejercicio. La norma nos indica que todos los gastos en que se incurra hasta poner la mercancía disponible para la venta son parte del costo, pero dice que menos los impuestos recuperables, ¿ok? Por esta razón, se debe incluir todos los costos menos el IVA, ya que este impuesto nos sirve como crédito tributario, es decir, yo lo puedo recuperar cuando haga la venta del producto, ¿ok? Entonces tenemos que los costos que yo puedo eh, asumir o que son los que van a ser parte para poder determinar el precio de venta del producto. Entonces tenemos que es el precio de la mercancía, los 60.000 pesos, los seguros, los aranceles, el transporte y los gastos de importación. Esto me suma 63.700, que es diferente a lo que me estaba sumando anteriormente, los 75.100. ¿Por qué? Porque el IVA yo no lo puedo contemplar ahí, ¿ok? Entonces, ese IVA no va a ser parte del costo, ¿listo? Entonces, apenas tengo los 63.700 y lo que hago es, me dice que son 200 unidades, entonces el costo unitario es igual a tomar el total de la inversión, los 63.700 dividido las 200 unidades y me queda que el precio unitario o el costo unitario de cada uno de los productos es de 318,50, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, pues digamos que ya lo que debemos tener en cuenta ahí es el tema del IVA, que se convierte en un impuesto recuperable y ese no va a ser parte del costo para poder calcular el costo unitario de cada uno de los productos que vamos a poner a la venta. Y para contabilizar el tema, entonces lo que se hace es lo siguiente. Tenemos por un lado lo que son las importaciones en tránsito. ¿Por qué importaciones en tránsito? Porque es una mercancía que traemos del exterior, ¿ok? Entonces, importaciones en tránsito al débito por 63.700, es decir, por el valor del costo, el costo total, los 63.700 lo llevamos como con esa, bajo esa cuenta denominada importaciones en tránsito. Y vamos a llevar también lo que es el IVA del 19% por valor de 11.400 y eso va contra una cuenta denominada proveedores, ¿ok? Entonces, la totalidad, los 75.100, que es la sumatoria de estos dos valores, ¿ok?
Profe, perdón, una consulta. Dime, Buenas noches, buenas noches. cuando se hacen importaciones uno paga otros impuestos, ¿esos tampoco se tienen en cuenta? Sí, esos sí hacen parte del costo. Entonces, mira, por ejemplo, me devuelvo al ejercicio. Entonces, aquí teníamos dentro de, dice el ejercicio que la empresa Intelecto realiza la importación de computadoras con los siguientes gastos. Precio de la mercancía, 60.000. Los seguros, los aranceles. Estos aranceles son esos gastos de nacionalización de mercancía, los impuestos que yo tengo que pagar para poder hacer la entrada legal de esos bienes que he importado. Esos aranceles sí hacen parte del costo del producto. Es decir, todo esto hace parte. Espérenme, yo hago una cosita porque aquí puedo. Esperen, voy a dejar de compartir. Denme un momentico para poder manejar un poco mejor la herramienta, porque es que de esta manera, esta barrita que tengo aquí abajo no me deja utilizarla bien. Entonces voy a dejar de compartir, vuelvo y comparto. Ay, no. No me la deja. Espérame a ver si aquí, cuando lo amplío. Ah, ahora sí, listo. Mm. Listo. Entonces, aquí, entonces lo que vamos a hacer, lo que hace parte del costo es este precio de mercancía, estos seguros, estos aranceles, que son los impuestos a los que tú haces referencia, el transporte, porque digamos que no me sirve de nada tener la mercancía que me llega al puerto y del puerto que me la traigan a Bogotá, pues ahí voy a incurrir en otros gastos, en otros costos. Entonces, ese costo de transporte también lo tengo que incluir como precio total de lo que realmente me cuesta el producto, ¿ok? El IVA, no va, y los gastos de importación sí van. Entonces, digamos que de estos 75.100, que es el costo total de que me suman todos estos costos en los que he incurrido, pues le voy a restar básicamente es lo del IVA. O sea, a 75.100 le resto los 11.400 y eso es lo que me queda como, como un total de mis costos por 63.700 pesos. ¿Ok? Y como me dice que son 200 unidades, pues yo lo que hago es, tomo esos 63.700, lo divido entre esas 200 unidades para poder determinar el precio unitario y me queda que el precio unitario de cada computador es de $318.50. ¿Ok? ¿Sí me hice entender? Sí, señor, gracias. Ok, gracias. Listo, entonces, ya con eso, entonces lo que hacemos es pasamos directamente a lo que son las contabilizaciones. ¿Listo? En las contabilizaciones, como les decía, entonces primero debemos contabilizar lo que son las operaciones en tránsito, o sea, esa mercancía que viene en tránsito, como todavía no la he recibido, pero ya existe por lo menos un documento o yo ya tuve que hacer un desembolso, lo tengo que registrar, ¿ok? Entonces, para que me mandaran la mercancía, yo ya tuve que haber pagado por lo menos lo que vale la mercancía, los 63.700. Entonces, esa importación la reflejo como importación en tránsito, le aplico el IVA de los 11.400 y eso creo una cuenta denominada proveedores por el total de los dos valores, o sea, por los 75.100. Con eso me queda registrado esa importación en tránsito, es decir, yo ya le di vida a esa transacción, no la he recibido todavía, ya pude haber hecho el pago, pero tengo todavía, no la he recibido, ¿ok? Ahora, tengo que hacer lo que es la transferencia de importación en tránsito a inventario, es decir, cuando ya recibo la mercancía. Entonces, digamos que ya
registro el ingreso de esos inventarios, de esas computadoras, lo registro en mi cuenta y llevo ese valor, los 63.700, contra, cancelo la cuenta de importaciones en tránsito por 63.700. ¿Listo? Ahora. Bueno, esto, digamos que aquí ya nos queda el ejercicio, digamos que con esto queda la contabilización y el cálculo de ese monto que tenemos que pagar. Veamos un segundo ejercicio para dar un poco más de contexto. Nos dice el ejercicio lo siguiente: determinar el costo de inventario cuando existe una producción normal. Y esto es muy común. Esto se dio mucho en temas de pandemia. Cuando no había pandemia, digamos que las empresas tenían unos ítems de producción normal y eso pues les permitía hacer unas proyecciones muy acertadas frente a la cantidad de bienes que tenían que producir, la cantidad de materiales que tenían que adquirir, etcétera, etcétera. Y pues digamos que les permitía tener cierto nivel de orden y de organización al interior de la empresa. Entonces, cuando viene una pandemia, las cosas no se comportan igual. No vendemos lo mismo, no producimos lo mismo y aparte de eso, pues mucha gente está encerrada. Entonces, las cosas tienden a volverse anormales. Entonces, vamos a ver este ejercicio desde el punto de vista de la normalidad total. Y ahorita vemos uno visto desde la óptica de una producción anormal. ¿Listo? Entonces, cuando las cosas son normales, podemos decir lo siguiente: que la empresa fabrica un producto y ese producto le ha originado los siguientes costos para 100 unidades, que es lo que se tiene contemplado como producción normal. Entonces nos dice, de materia prima, incurren en unos costos de 12.000, mano de obra 16.000, unos costos indirectos de fabricación de 9.000, unos seguros de planta que pago 2.000, una mano de obra indirecta de 3.000 y una depreciación de la maquinaria por 4.000. Entonces, el total del costo, sumando todos estos ítems, me da 37.000. ¿Listo? Y se pide determinar el precio unitario considerando que se trata de 100 unidades y luego realizar los asientos contables. Entonces, aquí ya, pues, sabiendo que son 100 unidades, pues el precio unitario es 370. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí, pues bueno, el costo unitario nos da los 370 dólares y nos dice que la contabilización mientras el producto está en proceso se realiza de la siguiente manera. Entonces tenemos primero un producto en proceso, ¿sí? Este producto en proceso que se descompone en materia prima, que tiene un valor, mano de obra tiene otro valor y costos indirectos de fabricación tiene otro valor. Entonces hay que cuantificar cada uno de esos ítems. Entonces, ¿cuánto fue de materia prima? 12.000. ¿Cuánto fue de mano de obra? 16.000. ¿Cuánto fue de costos indirectos de fabricación? Los 9.000. ¿Listo? ¿Contra qué? Contra unas cuentas varias en donde llevo este total y me da 37.000. Esto cuando el producto está en proceso y bajo una condición de producción normal. ¿Ok? La contabilización cuando el producto ya está terminado, es decir, pasó de estar en proceso a estar terminado, nos queda de la siguiente manera. Entonces, tenemos lo que son ya no los vamos a llamar producto en proceso, sino lo denominaremos producto terminado. Y en producto terminado tendremos los 37.000, que ya viene a entrar ese total directamente como producto terminado, y vamos a cancelar todo lo que era el producto en proceso, descomponiéndolo por materia prima, mano de obra y SIP. Entonces, el producto en proceso, la materia prima, 12.000, la mano de obra, 16.000 y los costos indirectos de fabricación, 9.000. Cuando en una organización nosotros estamos manejando tema de costos, la contabilización tiene que ir así de discriminada, ¿ok? Cuando hay ese tipo de manejo, cuando es por costos, tenemos que tratar de ser muy específicos, ser muy detallados en el nivel de información que vamos a obtener y la manera bajo la cual lo vamos a registrar contablemente. ¿Listo? Eh, entonces, así queda cuando se trata de una producción normal cuando estamos procesando o produciendo un producto específico que pasa de una etapa de proceso a una etapa ya de producto terminado. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos hablando de una producción anormal? Entonces aquí nos dice que determinemos el costo del inventario cuando existe una producción anormal.
La empresa fabrica un producto con los costos para 50 unidades. Recuerdan que el promedio era 100 unidades. Aquí nos dice que la producción anormal, en época de producción anormal solamente se producen 50 unidades. Entonces la producción normal es de 100 unidades y nos da los valores. Nos dice materia prima 6.000, mano de obra 8.000, costo indirecto de fabricación fijos 9.000, seguros de planta 2.000, mano de obra indirecta 3.000 y depreciación de maquinaria 4.000. Estos son los valores, ¿sí? Si miramos el ejercicio anterior, decía que materia prima eran 12.000, que mano de obra eran 16.000. Allí como estamos hablando del 50% de reducción, entonces materia prima hablamos de 6.000, mano de obra de 8.000, costos indirectos de fabricación 4.500, ¿ok? Entonces, me voy para ese ejercicio. Y seguimos así entonces, seguros de planta 2.000, mano de obra indirecta los 3.000 y la depreciación de la maquinaria por 4.000, ¿listo? Esto para 50 unidades. Entonces lo que hacemos es básicamente, digamos que aquí la norma indica que cuando no se ha alcanzado la producción normal, dependiendo del número de unidades producidas, una parte de los costos indirectos de fabricación fijos se distribuyen para el costo y otra debe cargarse al gasto. Eso es lo que dice la norma frente a todo el tema de inventarios. ¿Listo? Y en este caso, los costos indirectos de fabricación fijos ascienden a 9.000. Y como la producción normal es de 100 unidades y solo se lograron producir 50 unidades, entonces el 50% de esos costos indirectos de fabricación equivalen a 4.500 pesos y esos 4.500 son los que van al costo y los otros 4.500 van a ir al gasto. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos lo siguiente, lo que es la materia prima por los 6.000 pesos, la mano de obra los 8.000, los costos indirectos de fabricación fijos 4.500, ¿sí? Tenemos, por otro lado, los seguros de planta, también calculados al 50%, ¿sí? Porque los seguros de planta eran 2.000, aquí entonces pasan a 1.000, la mano de obra indirecta era 3.000, lo bajamos a 1.500 y la depreciación estaba en 4.000, la bajamos a 2.000. ¿Por qué? Porque el número de producción bajó un 50%. Entonces, en este orden de ideas, digamos que sumando solamente los elementos del costo, los 6.000 más los 8.000 más los 4.500, eso nos da 18.500, y el costo unitario nos da 18.500 dividido las 50 unidades, nos da un valor de 370 dólares. ¿Listo? Ahora, la contabilización, entonces, se comporta muy similar como lo hicimos con una producción normal, es decir, tenemos lo que es la contabilización del producto en proceso, tenemos el producto en proceso discriminado por materia prima, mano de obra y SIP, y nos da materia prima los 6.000, la mano de obra los 8.000 y los costos indirectos de fabricación 4.500. Esto me da en total 18.500, que es lo que llevo contra otras cuentas, y me queda ahí ya ajustado el tema del producto en proceso. Pero como el producto no se va a quedar siempre en proceso, el producto va a quedar culminado en algún momento, en ese momento es que lo voy a pasar y lo voy a contabilizar como, digamos que, bueno, pero aquí me falta la otra parte que es la de los costos indirectos de fabricación, porque estos eran 9.000, ¿sí? Esos, y según la norma me dice, ok, reconozca como costos lo que invirtió de acuerdo al número de unidades producidas y lo otro llévelo al gasto. Entonces, para poder hacer eso, lo que hago es, llevo a la cuenta de gastos indirectos de fabricación fijos el valor de los 4.500 y otras cuentas los llevamos por 4.500 al crédito. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues digamos que ya me queda contabilizado lo que utilicé de materia prima, lo que realmente gasté de mano de obra y distribuí tanto en costos indirectos de fabricación lo que le correspondía, es decir, hice un prorrateo de los costos indirectos de fabricación y el 50% se lo cargué a los productos y el otro 50% lo tuve que llevar al gasto porque eso es lo que me dice la norma. ¿Ok? No puedo dejar esos 4.500 en el aire. Ahora, cuando ya tengo el producto terminado, entonces procedo simplemente a pasar todo eso que tenía en proceso a producto terminado. Entonces a producto terminado me llevo los 18.500 al débito contra
la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación al crédito con los valores que tenía antes destinado, antes de marcados, o sea, los mismos 14.500 pesos, ¿listo? La gran diferencia es que en producción anormal yo tengo que distribuir estos costos indirectos de fabricación. El total de los costos indirectos de fabricación llevo la parte correspondiente, en este caso fue el 50%, lo llevo como parte del costo y el otro 50% lo debo registrar como un gasto indirecto de fabricación. ¿Ok? Eso es normatividad, eso es lo que habla la NIC 2 acerca del tema de inventarios y cómo debe aplicarse el concepto frente a los costos indirectos de fabricación. ¿Listo? Pero en inventarios también tenemos que hacer todo lo que nos dice la norma. La norma nos dice, usted primero tiene que reconocer la partida, luego tiene que hacer una medición inicial, luego una medición posterior y luego sí presentar los informes y hacer las revelaciones. ¿Ok? Entonces, pasemos a ver lo que es el reconocimiento. Desde ese punto de vista del reconocimiento, eh, ¿alguien que... ¿Sí? Disculpe, antes que cerremos el tema, cuando usted nos dice en el segundo ejercicio, que es el 50%, vi que no se incurrieron o no se sumaron lo que fueron los seguros de planta, la mano de obra indirecta y la depreciación de las maquinarias, solamente se toma en cuenta la materia prima, la mano de obra para calcular el costo. Sí, sí, exacto. Aquí digamos que en este punto, básicamente lo hice fue con el objetivo de poder ver la dinámica que tiene los costos indirectos de fabricación, que es el punto en donde la norma es específica y nos hace énfasis en que los costos indirectos de fabricación sí los tenemos que distribuir, una parte al costo y la otra parte a al gasto, lo tengo que llevar al gasto, ¿ok? Eh, Aquí, pues digamos que en esta parte lo estábamos haciendo directamente con temas de producción, por eso me metí solamente con la la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Pudimos haberlo metido sin ningún problema con este tipo de ítems. Inclusive aquí ya lo habíamos contemplado, teniendo en cuenta la producción anormal, que fue del 50%. Si se dan cuenta, en el ejercicio anterior, aquí los seguros de planta eran de 2.000, la mano de Eso. obra indirecta. ¿Perdón? No, sí, Ah, exactamente. ok. Y aquí la mano de obra indirecta era de 3.000, lo bajamos al 50 y la depreciación de la maquinaria también estaba en 4.000 y la bajamos a 2.000. Pero aquí solamente hice énfasis en los elementos principales del costo. Pero esto también lo pudimos haber contemplado sin ningún inconveniente y no nos hubiera afectado. Lo que quería era ver, no, mostrar la dinámica que tiene, según la normatividad, según la NIC número 2, el impacto que tiene los costos indirectos fijos tanto en una producción normal como en una producción anormal. ¿Y en qué genera o a dónde va a parar o cuál es el impacto que tiene ese proceso que nos lleva a el estándar internacional? Pues básicamente a que si en una producción anormal yo estoy distribuyendo los costos indirectos de fabricación, me está permitiendo llevar al gasto la mitad de los costos indirectos de fabricación y esto va a hacer que mi utilidad se disminuya y al tener una menor utilidad, pues voy a tener que pagar menos impuesto. Entonces, digamos que es como una compensación a sabiendas que hubo una producción anormal, sin importar por qué fue. Si fue por pandemia, si fue porque la empresa no tiene buenos vendedores o el producto es regular y no lo vende muy fácil. Sin importar la razón que sea, dice, si hay una producción anormal, fresco, usted contabilíceme lo que está incurriendo en gastos de materia prima, de mano de obra, pero con los costos indirectos le voy a dar una ayudita. Usted regístreme lo que le corresponde a los costos indirectos de fabricación de esa producción anormal, pero lo otro, llévemelo al gasto, ¿ok? Y de esa manera, digamos que viene a cumplir como un papel de un paliativo para una entidad que de pronto está atravesando algún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a disminuir el monto que tiene que pagar por concepto de impuestos. ¿Sí me hice entender? No, sí me hice entender, perdona. Es que no sé quién era la que me estaba hablando.
Yo, Keila, sí, Ah, ok, Keila, muchas gracias. Perdón, ok. estaba sudando acá. Gracias Profesor, por la aclaración. Ok, gracias. profe, Entonces, sí, buenas noches. hola, buenas Eh, noches. una preguntita. Cuando usted habla, que pone ahí los ejemplos, que pone el débito y el crédito, de igual manera, cuando lo estemos realizando, eso toca hacer el registro bajo PSGA, o sea, las cuentas PUC. No, digamos que lo pueden manejar así como yo lo estoy haciendo aquí en el ejemplo. No, no hay que ser tan, digamos que en Ah, ese punto no soy tan meticuloso, ¿sí? Me interesa de pronto que el concepto que se está mostrando, aquí yo quería mostrar los gastos indirectos, entonces ese sí lo coloqué tal cual, el otro lo llevaba a unas cuentas varias, pero digamos que ahí ujú. pude haber sido más juicioso, haberle puesto el código, el nombre exacto de la cuenta, pero no, en el examen o en los ejercicios yo no soy tan cansón con eso, pero Ah, sí es una buena práctica, ¿ok? ujú. Listo, profe, gracias. No a ti, muchas gracias. Bueno, entonces nos vamos con el tema del reconocimiento. Desde el punto de vista de ese reconocimiento, digamos que hay varios aspectos. El primero de ellos, digamos que tenemos aquí un ejemplo, una entidad que fabrica productos químicos hace el mantenimiento de su planta de producción con una máquina de limpieza especialmente diseñada, es decir, fue una máquina hecha a su medida. Y también utiliza un conjunto de herramientas comunes de bajo valor que fueron adquiridas en una ferretería local. Se espera que la entidad pueda utilizar la máquina hecha a medida durante muchos años. Entonces surge aquí una pregunta y es, ¿será que la máquina, por ser utilizada en la planta de producción, puede ser considerada dentro de los inventarios? El que quiera participar simplemente active el micrófono. ¿Qué opinan? ¿Será que sí la puedo llevar como inventario? Yo digo que No, no. profe, no creo. Ok. No, ¿Por qué? ¿Por qué no? es un Yo creo activo. que sí. Porque es exactamente porque lo compraron. Igual a bajo costo, pero lo compraron. Ok, pero entonces si no es un inventario, ¿a dónde lo llevas? Al Activos, profe. activo. Activo fijo. Ok, muy bien, muy Al bien. activo. Listo. ¿Quiénes fueron las dos personas que participaron inicialmente? Julie, yo, no Julie, sé es quién. que no veo. Julie, ¿cómo es tu apellido? Mañunga. Mañonga, ok. ¿Y quién Profe, más fue? pero ahí donde viene a ver uno el Es que ahí tema de hablamos que, creo que todos a la de vez. que hay. Sí, pero cuéntame, ¿qué decías? Perdona. Que creo Que que ahí hablamos donde todos a viene. la vez. Ella también habló. Bueno, yo. Bueno, ya les pido los nombres, pero ¿alguien quiere aportar algo? Sí, profe, una preguntita ahora que Dime. estábamos diciendo que es un activo. En esta norma uno ve también de que hay activos que generan renta y otros que no, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Es con esta? Ok. Sí, perdona. No, de pronto es una pregunta que más adelante, pues, no creo Sí, que venga al caso, de pronto va a esperar más bien que trata la norma. sí, no, pero ese tema sí lo vamos a ver, pero lo vemos cuando abordemos propiedad, planta y equipo. Pero básicamente aquí, bueno, Julie, ¿y quién más fue la otra persona que participó diciéndome que no hacía parte del inventario? ¿Keila era? Yo, profe. Yo dije que era un activo, Sí. Keila. Keila Coronel. Coronel. ¿Y quién más estaba ahí? Perdón. Yo, profe. Juliana Sí, Figueroa. Juliana Figueroa, listo. Recuerden que esas participaciones así en pregunticas a veces les digo, bueno, ¿cómo harían este ejercicio? Entonces cada quien que lo haga y el que primero lo haga, pues yo les voy colocando punticos porque pues digamos que el objetivo de estos punticos es que como yo hago yo eximo estudiantes cuando
Ya su nota definitiva de la sumatoria de los dos primeros cortes está por 3 o más de 3, pero hay personas que no les va, digamos que no alcanza para el 3, digamos que les queda en un 2,8. Yo miro y digo, no, pero por ejemplo, Julie me participa, Julie hace buenos aportes, y como yo llevo apuntados todos esos punticos me sirven para decir, mira, Julie, no alcanzaste a sacar el 3, pero con todos los puntos que tenías, yo te eximo, ¿ok? Entonces, es más una invitación como a decirles, oiga, pónganse en pilas y verá que sumen puntos y se van a dar cuenta que eso les va a dar una mano increíble cuando acabemos el segundo corte, ¿ok? Bueno, entonces para dar respuesta a esta pregunta, ¿será que la máquina, por ser utilizada en la planta de producción, puede ser considerada dentro de los inventarios? Digamos que el equipo hecho a medida no es una partida del inventario, es un equipo que se contabiliza como propiedad, planta y equipo. Las otras herramientas de mantenimiento no son exclusivas de los requerimientos de mantenimiento y reparación de la planta de la entidad. Lo que sí hacen es que digamos que forman parte del inventario, ya que son suministros que se van a consumir en el proceso productivo, pero específicamente esa máquina de limpieza no hace parte del inventario. ¿Listo? Eso es propiedad, planta y equipo. Eso es otra cuenta a la que vamos a llevar ese registro. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiere decir el reconocimiento. Yo tengo que identificar a qué, tengo que ser, digamos que tengo que utilizar un buen criterio para decir, este ítem debe ir a tal cuenta, ¿ok? Lo debo llevar o lo debo relacionar con tal cuenta. No, digamos que, por un lado, el marco conceptual nos ayuda a dar guías sobre eso, pero también la misma norma nos indica qué es lo que debemos hacer y cómo podemos hacer mejor ese reconocimiento. Entonces, básicamente, lo que quería evidenciar en este ejemplo para explicar lo que es el reconocimiento es que en muchas ocasiones podemos desviarnos y digamos que dependiendo la situación, podemos de pronto malinterpretar la información y registrar un valor en la cuenta que no es, y eso puede llegar a tener un impacto dentro de los estados financieros al final del periodo, ¿ok? Entonces, el hecho que tengamos una máquina de limpieza que haya sido especialmente diseñada y que la estemos utilizando en la planta de producción, no significa que eso sea un inventario. El hecho que esté allá es para poder ayudarme con todo el proceso de producción, pero no porque está porque hace parte del proceso de producción, lo voy a llevar como inventario. Igual están las otras máquinas, igual hay muchos otros elementos que ayudan de pronto en la transformación de un producto. Entonces, no por ese simple hecho de que ayudan en la transformación de un producto, yo los voy a contabilizar como inventario. Tengo que tener perfectamente claro qué función está cumpliendo cada objeto dentro del proceso de producción para poder determinar hacia dónde lo voy a, a clasificar, ¿ok? A eso es a lo que nos lleva el reconocimiento, a tener perfectamente o ir afinando ese sentido común para poder identificar en dónde yo debo clasificar cada una de las cuentas en todo el tema de la contabilidad de la organización, ¿ok? Entonces, siguiendo con el punto del reconocimiento, aquí hay otro ejercicio y aquí necesito el que más rápido hable, ¿listo? El micrófono más rápido del oeste. Entonces, tenemos que una agencia inmobiliaria que negocia propiedades comerciales, es decir, compra propiedades comerciales con la intención de venderlas para obtener una ganancia a mediano plazo. Ese es el concepto digamos que ese es el objeto social que desarrolla esa organización, esa agencia inmobiliaria. Y la pregunta es, ¿será que esos inmuebles se pueden considerar dentro de los inventarios? ¿Ustedes qué opinan? Sí, claro, profe, eso sí. Perfecto. ¿Quién más opina que sí? Sí, profe, también porque es una propiedad, son propiedades que se vuelven también como producto para ofrecer. Entonces, Perfecto. Muy bien. ¿Quiénes fueron las dos personas Y que... no entra porque al final, como activo no entra porque al final la propiedad es vendida, entonces sí cuenta como inventario, como dicen mis compañeros. No es un activo fijo de la empresa porque ellos lo venden, o sea, lo compran, pero lo venden. Entra como en la cuenta de sus ingresos. Perfecto, muy bien. ¿Quiénes fueron las tres personas que participaron? Juliana Brian. Figueroa, profe. Juliana Figueroa.
Brian y Keila. Brian, ¿qué apellido? Brian, yo no me acuerdo. Nieto. Nieto. Ok, listo. Listo, están muy pilos. Tienen claros los conceptos y eso está muy bien. Sí, digamos que básicamente las propiedades comerciales forman parte del inventario de ese comerciante inmobiliario. Entonces, todo aquello que él compre como su objeto social está orientado a esa comprar y vender ese tipo de bienes inmuebles, pues esos bienes que él adquiere no son propiedad, planta y equipo, sino que pasan a ser parte del inventario. Son esos activos que se mantienen para la venta dentro del curso normal de las operaciones. ¿Ok? Entonces, para recalcar, los activos no son propiedades de inversión ni propiedad, planta y equipo de la agencia inmobiliaria, simplemente son inventarios. ¿Ok? Eh, Esto desde el punto de vista del reconocimiento. ¿Ok? Pero la norma nos dice, bueno, primero reconozca, luego mida y hay que hacer dos mediciones, una medición inicial y una medición posterior, es decir, al final del periodo contable o cuando usted venda el producto. Entonces, desde el punto de lo que representa la medición, entonces tenemos lo siguiente. Digamos que desde el punto de medición se puede tomar, bueno, hay un criterio que da la norma y es tome el menor valor entre lo que es el costo y dentro de costo tenemos lo que es el costo de compra más los costos de conversión más otros costos incurridos. Todo esto me suma el costo, entonces me dice, tenga en cuenta, como medición usted debe tomar el menor valor entre el costo y el valor neto realizable. Entonces, me dice que el valor neto realizable es el precio de venta estimado menos los costos de terminación menos los costos para vender. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo voy a poder hacer la medición específicamente en el tema de inventarios. ¿Ok? Eh, Digamos que aquí la medición y costo de los inventarios según la NIC 2 y la sección 13 para pymes nos dice lo siguiente. Se comparan tanto el valor neto realizable, ¿sí? Y el costo, se comparan estos dos. Con base en el menor valor de estos, se miden los inventarios. Y el costo comprende tres elementos. Costos de adquisición, costos de transformación y otros costos en los que se haya incurrido para dar a los inventarios su condición y ubicación actuales. Entonces, este tipo de mediciones, esto por lo general se hace en la medición posterior, ¿ok? Cuando usted hace medición inicial, pues simplemente usted lo mide al costo. Entonces, lo que fue el costo de compra más los costos de conversión, más otros costos que tuvo que haber incurrido para poder tener la mercancía disponible y poderla convertir o poderla comercializar. Pero cuando usted va a hacer el proceso de medición posterior, cuando va a haber un cierre contable, usted tiene que determinar qué es menor, si es menor el costo o es menor el valor neto realizable. Si, por decir algo, es menor el valor neto realizable y usted en sus libros de contabilidad tiene que el costo, por ejemplo, es 5.000, pero el valor neto realizable es 4.800, usted tiene que efectuar lo que se conoce como deterioro de los inventarios. Es decir, esa partida, esa diferencia, tiene que registrarla como deterioro de inventarios para poder ajustar este precio al valor del mercado. ¿Ok? Eso es digamos que con esta medida, lo que busca la NIF es que básicamente los inventarios estén siempre medidos al valor del mercado y no al costo histórico con el cual fue adquirido. Entonces, eso por un lado, digamos que si yo en una época, y esto nos pasa a todos, en época de cuando hay escasez de productos, pues uno a muchas ocasiones tiene que comprar esa materia prima a unos precios más exagerados, pero cuando no hay escasez, pues el producto baja su precio. Entonces, a lo que me obliga básicamente la NIF, la NIC, es que yo trate de conseguir la mejor negociación de esos inventarios, sea muy eficiente en la compra de esos inventarios para que mi costo nunca vaya a estar por encima del valor neto realizable. ¿Por qué? Porque si llega a estar por encima de ese valor neto realizable, yo tengo que calcular un deterioro y el deterioro significa ajustar el valor o ajustar el costo del producto
al precio del mercado. Entonces, si yo lo tenía a 5.000, pues cuando aplique el deterioro, lo que en definitiva estoy haciendo es ajustando ese costo de 5.000 y lo estoy bajando a 4.800. Y eso, pues digamos que no siempre es chévere. Entonces, pero digamos que es una política sana que implementa el estándar internacional y es tratar de mantener nuestros inventarios siempre muy ajustados a lo que es el valor del mercado. ¿Ok? ¿Esta parte sí quedó clara? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí, porque digamos que de esto, no en este taller, sino en el segundo, hay un ejercicio. Obviamente, pues vamos a practicarlo también acá, pero frente al deterioro, ¿ok? Entonces, básicamente, el deterioro cumple esa función de tratar de mantener en las organizaciones el valor de los inventarios muy bien relacionados con el valor del mercado. O sea, que traten de estar por lo general iguales o por debajo de lo que es el valor del mercado. Si está por encima, yo tengo que realizar deterioro, ¿ok? Entonces, vamos a tener que mirar lo que son los componentes del costo. Dentro de esos componentes del costo, hablábamos, o la norma nos decía, que hay que tener en cuenta los tres componentes: los costos de adquisición, los costos de transformación y otros costos. Entonces, dentro de estos costos de adquisición, nosotros tenemos lo que es el precio de compra, los aranceles e impuestos, siempre que no sean recuperables en el momento de la venta, es decir, aquí no meteríamos el IVA, ¿sí? Pero sí metemos los otros impuestos, metemos todo lo que sea el transporte, llevar la mercancía del sitio en donde lo compré hasta el sitio en donde lo voy a poner a la venta o donde lo voy a transformar. Voy a tener que incurrir voy a tener que contemplar dentro de los costos de adquisición el almacenamiento relacionado con la compra de los inventarios, en donde lo voy a tener. Y por lo general, en ese tipo de aspectos es en donde las empresas gastan más dinero. ¿Por qué? Porque tienen que adecuar los espacios físicos, de pronto con cuartos fríos, con seguridad, ¿sí? Tienen que ponerle cámaras de vigilancia, de pronto hasta guardias de seguridad, sistema de alarmas, de monitoreo. Entonces, todo eso, digamos que va haciendo que el precio de que el valor de ese costo vaya subiendo, porque cada vez estoy entrando en más componentes de ese costo de adquisición. Todo lo que tiene que ver con la manipulación, todo lo que tiene que ver con los costos de carga y descarga de la mercancía. En muchas ocasiones, pues uno tiene que incurrir en temas de montacargas o de pronto, que día vi un programa que hacía referencia a cuán complejo era construir un avión. Entonces, una parte la construían en Inglaterra, pero de Inglaterra tenían que llevar los otros componentes hasta Estados Unidos, descargar eso de manera tal que pudieran subirlo a un camión para poderlo llevar al sitio a la fábrica como tal de ese avión y allá acabarlo de construir para luego ensamblarlo totalmente y que este avión volara y llegara de nuevo a Inglaterra y ya lo pudieran comercializar. Entonces, ahí se incurre en muchos sobrecostos. Por ejemplo, el hecho de tener unos materiales que sean muy específicos. Ellos hablaban de unas grúas que tenían que ser capaces de levantar no sé cuántas toneladas, como 300 toneladas, y la máquina que tenían apenas, la grúa que tenían apenas lograba sostener 290. Y entonces decían, bueno, pero ¿será que me arriesgo? Por 10 toneladas, ¿será que se me puede caer? ¿O será que sí lo puedo lograr? Como no es tanto el espacio, sino es sacarlo del barco y moverlo al camión, es un movimiento, de pronto un movimiento un poquito largo que tiene que hacer la grúa, pero no son kilómetros, no son muchísimos metros, estamos hablando de muy corta distancia. Entonces ahí entraba el análisis del gerente de proyecto a decir, ¿será que me arriesgo? ¿Y si no me sale? ¿Y si se me daña la grúa y la grúa rompe el pedazo de ese avión? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Sí? Pues a la larga el tipo tiene más estómago que corazón y lo hizo y le funcionó. Pero digamos que ahí hay que ser muy específico. Hay que, con este tipo de situaciones de costos por carga y descargue, hay que saber bien cuál es la mercancía, cómo la debo manipular, ¿sí? Por ejemplo, nada más miren el tema de las vacunas. El tema de las vacunas tiene que tener unos cuidados, bueno, dependiendo de la vacuna, debe tener unos cuidados muy puntuales y también en muchas ocasiones como muy, muy específicos por parte del productor.
en donde dice, mire, yo le entrego la mercancía, pero usted la recoge acá en el laboratorio en unos containers que puedan tener las vacunas no sé cuántos grados bajo cero, luego que la lleven sin romper la cadena de frío, que la logren subir al avión o al barco que la van a cargar, también manteniendo la cadena de frío bajo la temperatura que les indico, luego cuando llegue al puerto o llegue al aeropuerto, los que el vehículo que van a cargar esas vacunas y las van a llevar hasta el sitio de distribución, también debe tener el mismo nivel de refrigeración. Entonces, todo eso hace que algunos productos suban muchísimo más su precio. Y ahí es en donde viene la diferencia. Muchas veces la diferencia no radica tanto en el precio de compra, sino que va en todas estas arandelas, ¿ok? En tema de aranceles, ¿sí? En tema de transporte. Un arancel me puede dañar la vida. ¿En qué sentido? En que yo me demoro haciendo los papeles de nacionalización, en que de pronto compré un bien y la factura no es legal, ¿sí? O de pronto para hacer esa compra, como la hice en el exterior, en otro país, por ejemplo, en Corea del Norte, entonces me piden unos papeles de más que yo no tengo. Y hasta que yo no pida esos documentos y me los envíen desde allá y ahí sí los pueda negociar, pues eso me va subiendo porque ellos me lo tienen guardado. Ellos sí me hacen el favor de guardarlo, pero me cobran por guardarme eso. Entonces, todo eso me va subiendo y puede hacer que mis precios, que mis costos se disparen. Y si mi costo se dispara, pues yo de alguna manera lo voy a tener que recuperar y por lo general lo que va a hacer es subir el precio de venta. Entonces, en este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque aquí es en donde están digamos que en España dicen, el diablo está en los detalles. Entonces, el diablo está en estos otros aspectos diferentes al precio de la compra. Está en el transporte, en los aranceles, en el almacenamiento, en la manipulación, etcétera, etcétera. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Pero eso es visto desde el punto de vista del costo de adquisición. También hay otro tipo de costo, se denomina el costo de transformación, y es cuando la entidad adquiere un inventario que va a someter a proceso de transformación, esos costos en los que se incurre para el procedimiento son capitalizables, es decir, van a ser parte del costo o van a subir el precio de esos inventarios, ¿ok? O sea, no va a ser un valor que yo voy a tener que llevar al gasto, no, hace parte de ese inventario, hace parte del costo de ese inventario, ¿ok? Entonces, aquí, pues digamos que en costos de transformación, en muchas ocasiones vemos productos que requieren, después de recibirse la materia prima, de haber surtido todo este proceso, de haber adquirido la materia prima, yo tengo que llevarlo y pasar por un proceso de transformación. Como decíamos, la madera me llega, yo la Por ejemplo, recibo. la ropa. Sí, cuéntanos con la Pues, ropa por como. ejemplo, pues que la materia prima sería la tela, ¿sí? Sí, Pero pues pasa por un proceso de transformación para volverlo, por ejemplo, un pantalón, eh, sí. y todos sus costos pues van asociados al costo del producto. Exactamente. Es más, eso se ha tecnificado tanto, no sé si se han dado, bueno, yo creo que sí se han dado cuenta, la forma en que hacen los rotos de los jeans, que es con láser. Entonces, desgastan el pantalón, pero con rayos láser, y esto pues es un proceso, por un lado, rápido, pero a la vez es muy costoso. O sea, adquirir esa máquina y determinar cuántos pantalones van a sufrir ese mismo proceso. Entonces, ellos ya lo tienen previamente calculado y todo eso hace parte también de esos costos de transformación. Pero entonces aquí también entramos a temas ya más de geopolítica y empezamos a encontrarnos situaciones adversas, bueno, por no decir aberrantes, y es que con el objetivo de disminuir costos, entonces las empresas ya empiezan a incurrir en otro tipo de actividades. Por ejemplo, y ya que tú lo nombras, el tema de la ropa. El tema de la ropa es un bien que, digamos, utiliza mucho recurso natural para su procesamiento y para su elaboración. Entonces, todo eso, ¿qué es lo que hacen? Digamos que Zara, bueno, Inditex en España, que es Zara, cuando va a producir su ropa, él no la produce en España. Él dice, no, miércoles, aquí en España la mano de obra me lleva a la quiebra. Entonces yo más bien me llevo eso para este asiático. Para Camboya. Exacto, para Ujú. esos países, Vietnam, para Tailandia. Por lo general, la mayoría de la ropa viene de Vietnam. Exacto. Entonces, pues precisamente porque, por un lado, ellos tienen una mano de obra muy barata, ¿sí?
Segundo, están muy tecnificados, ¿sí? Entonces, tienen toda la tecnología, pero aparte, como necesitan recurso humano, ese recurso humano no eleva los costos, porque es una mano de obra muy barata y por lo general la pagan a destajo, es decir, a lo que cada persona produzca. Entonces, de esa manera, pues digamos que no es lo más chévere cuando uno lo mira desde el punto de vista de empleabilidad y de protección laboral. Pues las personas allá no tienen ningún tipo de protección laboral. ¿Por qué? Porque ganan es a lo que produzcan, ¿sí? Pero con todo y eso, vemos que allá es a donde se está moviendo todas las compañías, allá es a donde están generando empleo, allá es en donde los países están logrando obtener un desarrollo sostenible y perdurable en el tiempo. Ese tipo de países, pues, digamos que son los que están saliendo adelante en este tipo, sobre todo en momentos de cuando hubo la pandemia. Digamos que si bien hubo crisis en todo el país, en todos los países, hubo unos países que los golpeó más que a otros. Digamos que el caso de Colombia, toda la economía se apagó, bueno, a excepción de los productos esenciales, pero el resto todo se apagó completamente por 4 o 5 meses, ya ni sé. Eh, pero en otros países, digamos que lograron en algunos momentos prever que una situación de esas podía llegar a pasar y lo que hicieron fue adquirir seguros. Entonces, mire, pero eso lo hizo la empresa que contrata a las personas. O sea, ubiquémonos en Vietnam. En Vietnam, las empresas que le fabrican la ropa a Zara cotizaron con unas empresas aseguradoras y le dijeron, mire, en caso que pase alguna situación catastrófica, que haya un incendio en la bodega, que haya una sonada, que haya una huelga, que haya algo que en ningún momento pues nadie se iba a imaginar que una pandemia, pero en el evento en que suceda algún imprevisto que lleve a que los empleados no puedan asistir al sitio de empresa, que exista un seguro para que ellos puedan sostenerse durante ese tiempo. Y eso fue lo que ayudó a ese tipo de personas en momentos de pandemia. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ningún tipo de contrato laboral que les garantizara unos ingresos o que en caso que no fueran, que no quedaran despedidos, seguir recibiendo un salario. Ellos no tienen ese tipo de cosas. Pero esa empresa que fue visionaria, que logró prever ese tipo de situaciones, logró solventar ese tipo de situaciones y mantener a su planta gracias a pagar un seguro, y ese seguro fue el que le dio la sostenibilidad a esas personas durante el tiempo que estuvo la planta quieta. Ya después, eh, digamos que cuando se acaba ese momento de encierro, pues ya todo el mundo vuelve a trabajar con protocolos, con alternancia, con lo que quiera, pero vuelve a activarse la economía y esto sigue. Pero eso en el mejor de los casos. Hay peores casos en donde lo que hacen es que para no pagar ni impuesto predial, ni pagar otro tipo ni tener empleados asegurados o bajo contrato, sino simplemente ganar, o sea, maximizar sus ganancias, y eso es lo que hace por lo general Adidas, Nike, todo este tipo de monstruos grandísimos de ropa y de calzado. Lo que hacen es que en mar abierto, en aguas internacionales, contratan los superbuques, bueno, contratan, no, los compran superbuques con toda la infraestructura que necesitan para poner a producir en ese buque todos los materiales o todos los bienes que ellos quieren fabricar, y en las partes bajas tienen todo el tema de acondicionamiento para que los empleados puedan dormir. Entonces, usted incurre en el desplazamiento de llevar a todas esas personas a mar abierto, pero allá en mar abierto usted puede hacer con ellos lo que quiera. ¿Por qué? Porque eso es aguas internacionales y ahí no hay ley que valga. Por eso es que ocurre ese tipo de situaciones y todo lo que vemos a nivel de abusos laborales de ese tipo de ropas. No sé si ustedes han visto que hay entidades que se encargan de hacerle mala publicidad a ese tipo de empresas que básicamente lo que buscan es lucrarse sin importar el cómo ni el cuándo, sino lo que les interesa es el dinero. Y pues digamos que en ese tipo de situaciones a veces hay protestas en donde dicen, no le compren a Nike. Pues uno trata también como que, oigan, sí, bueno, ¿y por qué no le compro? Entonces, bueno, venga, me documento y con base en eso tomo una decisión. Pero todo eso va orientado a estos ítems, a los costos de adquisición, a los costos de transformación y a otros costos que también me afectan el precio del producto, ¿ok?
otros costos hace referencia a costos directamente atribuibles a la adquisición de los inventarios, ¿ok? Entonces, vamos a centrarnos en todo lo que es el costo de adquisición, pero lo vamos a ver desde una parte práctica, ¿listo? ¿Por qué? Porque mucho de este material, la parte teórica, pues está publicada en los contenidos que ustedes tienen ahí en la plataforma. Entonces me voy a centrar más a explicarlo desde ejercicios para poder dar un mejor entendimiento de la teoría que ustedes leen. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos casos prácticos sobre el costo de adquisición. Entonces el primer ejemplo habla acerca de lo siguiente. Nos dice que un minorista importó bienes a un costo de 1.300.000 que incluía 200.000 pesos de aranceles de importación no recuperables, 100.000 de impuestos indirectos recuperables, y nos dice que los riesgos y las ventajas de la propiedad de los bienes importados se transfirieron al minorista cuando retiró los bienes del almacén del puerto. El minorista debió pagar los bienes en el momento de retirarlos. Incurrió en un gasto de 50.000. Para transportar los bienes a su establecimiento de venta al por menor y en otro de 20.000, aquí me quedó mal redactado, perdón. Lo justo. Incurrió en un gasto de 50.000 para transportar los bienes a su establecimiento de venta al por menor y en otro de 20.000 para entregarlos a su cliente. O sea, incurrió en dos tipos de gasto. Uno de 50.000 para llevar los productos del puerto a su establecimiento. Y también incurrió en otro gasto, esta vez de 20.000, para entregarlo a su cliente. Entonces, nos dice lo siguiente, al vender los bienes, incurrió en otros costos de venta por 30.000. Entonces, ahí tenemos un gran revuelto de información. Lo primero que hay que hacer es organicemos esa información, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el costo de los bienes? Entonces nos dice que el costo fue de 1.300.000, que incluía 200.000 de aranceles de importación no recuperables, o sea, esos los puedo contemplar, ¿sí? Tengo entonces me dice que son 1.300.000 que incluía los 200.000 de aranceles de importación no recuperables y 100.000 de impuestos indirectos recuperables. Entonces, en total, los costos de los bienes son de 1.000.000. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tengo 300.000 de aranceles, que son 200.000 de aranceles de importación que no voy a recuperar y 100.000 de impuestos recuperables. Entonces, en total, los bienes que adquirí me costaron 1.000.000 de pesos cerrados. Lo otro lo distribuyo. Entonces, aranceles no recuperables, 200.000, impuestos indirectos recuperables, 100.000. Entonces, ahí ya tengo el 1.300.000 del que me habla aquí inicialmente el ejercicio. ¿Listo? Ahora, me dice que los riesgos y las ventajas de la propiedad de los bienes importados se transfirieron al minorista cuando retiró los bienes del almacén del puerto. Es decir, el vendedor me respondía por los bienes, por lo que le pasara a los bienes, hasta el momento en que me los entrega a mí como minorista para yo llevarlos a el sitio de venta, ¿ok? Entonces dice que el minorista debió pagar los bienes en el momento de retirarlos. Incurrió en un gasto de 50.000 para transportar los bienes a su establecimiento de venta. Entonces, gastos de transporte de mercancías al establecimiento, 50.000. Y también incurrió en otros gastos de transporte de mercancías para entregarle la mercancía al cliente por 20.000. Y tuvo otros costos de venta por 30.000. Entonces ya tenemos la información aquí organizada. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos dice que el costo de adquisición es de 1.250.000 y resulta de sumar lo siguiente. De tener el costo de los bienes, que fue 1.000.000, los aranceles no recuperables, que fueron 200.000, ¿sí? Porque los otros impuestos que eran de 100.000, esos eran recuperables, entonces no los puedo meter dentro del costo. Y los gastos de transporte de mercancías al establecimiento, que eran de 50.000. Y esto me suma 1.250.000. Entonces, ¿qué pasa con lo otro? ¿Cuáles fueron los costos que se excluyeron de todo el listado en el que se incurrió? Entonces, lo primero fue descontar de ahí los impuestos indirectos recuperables que se pagan al adquirir los bienes, dado que el importe pagado de 100.000 se reembolsará al minorista. Y se excluye también los gastos de venta incurridos, es decir, los 20.000 de llevarla, de hacerle una entrega a nuestro cliente. Esos 20.000 yo no los puedo contabilizar, eso no, bueno, no los puedo contabilizar, no, los tengo que contabilizar, pero no los puedo capitalizar o no pueden hacer parte del costo del producto. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo contemplar un gasto de transporte del puerto al sitio en donde
dije que me lo entregaran. Lo que yo tenga que incurrir en demás gastos de transporte para seguir moviendo la mercancía ya en el interior de la ciudad en donde me encuentre, eso ya son gastos que yo tengo que asumir, no hacen parte del costo. ¿Ok? Entonces, eso para tenerlo bien claro. Entonces, esos otros gastos de venta en que incurrió el cliente para entregarle la mercancía a ese otro cliente fueron de 20.000, esos no los puedo contemplar. Y otros costos de venta por valor de 30.000 tampoco los puedo llevar ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces, surge una pregunta. ¿Puede capitalizarse el costo del inventario? Bueno, perdón, ¿puede capitalizarse al costo del inventario los costos de transporte? Y aquí la respuesta es de la siguiente manera. La norma nos indica que son parte del costo del inventario los costos incurridos, directa o indirectamente, necesarios para llevar el inventario a su condición y ubicación actuales. ¿Ok? Por ejemplo, costos de transporte que pueden capitalizarse al costo del inventario. Tenemos el transporte del proveedor, el transporte en procesos intermedios de producción. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía del avión, ese costo de transporte de haber movilizado una parte del avión desarmada de Inglaterra y llevarla vía marítima hasta Estados Unidos y que allá la lograran llevar hasta el sitio hasta la fábrica en donde en realidad tenían que transformar o unir el avión para sacarlo completo y ya terminado. Esos son eh, gastos o es transporte de procesos intermedios de producción que se pueden capitalizar, es decir, que hacen parte del costo del producto. ¿Listo? También puedo contemplar el transporte a un punto temporal de almacenaje. Es decir, es que lo voy a llevar aquí primero porque es que necesita una cadena de frío, pero ya después, ya el día de mañana, lo llevo de ese sitio en donde está el sitio de refrigeración a la bodega como tal. Ahí ese otro gasto de transporte lo puedo capitalizar. ¿Ok? Y también puedo capitalizar el transporte del almacén al punto inicial de venta. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es lo que nos permite la norma capitalizar como costos de producción. Y los costos de transporte de un punto de venta a otro, esos no podemos capitalizarlos. ¿Ok? ¿Por qué no los podemos capitalizar? Porque los bienes ya se encontraban en condición y ubicación para su venta con anterioridad a ese traslado. O sea, usted los podía vender en ese punto. En muchas ocasiones pasa que, y esto es un error de la administración, le dice al transportador, mire, tráigame esos 30 televisores, por favor, llévemelos qué sé yo, a un punto específico, llévemelos al Éxito de la Colina. Entonces el transportador llega allá con sus 40 impresoras y le dice al gerente del punto de venta, le dice, oiga, mire, tengo esta entrega, por favor, fírmeme acá. Le dice, uy, no, pero yo ya tengo esas impresoras acá. Yo estoy cundido de impresoras. Entonces llama al gerente que le mandó esas impresoras y le dice, oiga, pero yo tengo impresoras. Ah, no, páseme al transportador. Se lo comunica y él le dice al transportador, no, mire, perdón, no me los lleve a Colina, llévemelos qué sé yo, a Kennedy. Ah, bueno, ok. Pues el transportador se lo lleva y le tienen que pagar eso. Lo que pasa es que yo como empresario, yo no puedo contabilizar ese otro gasto en que incurrí por un error mío de administración. Yo no puedo llevar ese gasto que fue un error mío como parte del costo. ¿Por qué? Porque yo ya en donde lo tenía lo podía vender. ¿Ok? Entonces, esos otros costos de más en los que incurra para poder mover la mercancía de un sitio a otro son gastos que yo voy a tener que asumir como organización y no costos que le voy a poder incrementar al al precio de venta. ¿Ok? Eh, Veamos este otro ejemplo. ¿Pueden incluirse en el costo del inventario las diferencias de cambio surgidas por la adquisición de inventarios facturados en moneda extranjera? Aquí la respuesta nos indica que la capitalización de diferencias cambiarias no es permitida. Sí, eso es por norma. Segundo, la sección 13 de la NIF para pymes no permite que las diferencias de cambios sean incluidas, aquí me quedó mal, en el costo de adquisición de inventarios. Eso no lo permite ni la NIF para pymes ni la NIF para grupo 1. ¿Ok?
Y en tercero, el párrafo 23 de la NIC 21, efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera, indica lo siguiente. En su literal B nos dice que las partidas no monetarias en moneda extranjera que se midan en términos de costo histórico se convertirán utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción. ¿Ok? Entonces ahí es específico y yo no puedo jugar con la tasa de cambio. No, es que no lo voy a hacer con la fecha de transacción, sino cuando yo la reciba. Y como el precio del dólar hoy está, yo no sé si siguió subiendo, yo lo vi ayer que estaba en 4.000, pero no sé si hoy siguió subiendo. Entonces, yo no puedo jugar con eso. La norma me dice, usted tiene que medirlo a la tasa de cambio en la fecha en la cual usted realizó esa transacción. Entonces, por lo anterior, dado que el inventario es una cuenta de carácter no monetario, por tal razón, su saldo al final del periodo debe estar medido a la tasa de cambio de la fecha de la transacción, es decir, de la fecha en la cual se cumplen los criterios del reconocimiento del inventario. ¿Ok? Entonces, son situaciones que hay que tener muy presente y que yo creo que en las organizaciones las vivimos con mucha frecuencia. Pero aquí es en donde el carácter del contador tiene que prevalecer. ¿Por qué? Porque fácilmente a usted le puede llegar el gerente y le dice, mire, señor contador, yo adquirí este producto en tal fecha, pero necesito que me liquide esta factura que me llegó en dólares por $10.000, que me la liquide a la TRM de hoy. El contador de pronto, si es un contador sin carácter, se asusta, sí, señor, y comete el error. Obviamente, como eso fue así charladito, ¿con qué evidencia se va a quedar de que fue una orden de la administración? Ahora, una puede ser la orden que me den, pero otra, el criterio profesional que yo debo aplicar al momento de registrar una transacción contable. Entonces, si me llega esa situación, lo primero que yo tengo que hacer es decirle, señor gerente, me da mucha pena, pero la norma indica, pam, 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 explicarle concretamente por qué no puedo hacer eso que me está solicitando. Eso es del día a día, eso nos pasa como contadores, esas son situaciones que los clientes nos van a tratar de meter los dedos a la boca para tratar de ellos, digamos que obtener un mejor beneficio al momento de asignar el costo de los productos que ellos tienen, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y sobre todo tener perfectamente clara la normatividad en cada una de las instancias en las que nos podamos ver inmersos. Veamos otro ejemplo del costo de adquisición. Nos dice que el 1 de noviembre del 2019, una entidad adquiere de un proveedor 90 unidades de un bien a un valor de 5 millones con un crédito sin intereses a 45 días. Eso, digamos que eso se considera una condición normal de crédito, ¿no? Y para incentivar el pago temprano, el proveedor concedió al minorista un descuento por pago temprano del 10% por realizar el pago dentro de los 30 días después de haber adquirido los bienes. La entidad estima que es muy probable efectuar el pago antes de los 30 días, es decir, para acogerme a este beneficio. Entonces, ¿cuál es el costo del inventario que será registrado al 1 de noviembre del 2019? ¿Será que lo debo registrar a los 5 millones o lo debo registrar a los 4.500.000, incluyendo el descuento? Entonces, pues básicamente acá nos dice que el valor del inventario a registrar debe ser por los 4.500.000, es decir, reconociendo este descuento que me van a dar y que yo anticipadamente como cliente estoy asumiendo que voy a hacerme a ese beneficio, ¿ok? Entonces nos dice que el valor del inventario a registrar es de 4.500.000. La sección 13.6 establece, de la NIF para pymes, establece los descuentos por negociaciones, rebajas y otros del mismo tipo se deducen al determinar el costo de adquisición. Entonces yo ahí voy a tomar la decisión de si me voy a hacer el esfuerzo para generar el pago antes de los 30 días y de esa manera poder obtener este descuento. Si yo ya lo he determinado y he dicho, me comprometo a hacer eso, de una vez entro y registro ese inventario a ese valor, a los 4.500.000, asumiendo que voy a cogerme ese descuento y que voy a pagar esa cuenta dentro de los 30 días hábiles siguientes. ¿Alguien quería comentar algo?
Una consulta en ese Eh, caso, cuando uno se toma pues el descuento, se debe solicitar al proveedor la nota a crédito del descuento, porque es que la factura emitida inicialmente está emitida por los 5 millones. Pues básicamente ahí lo que se hace es que en la factura se estipula el monto del descuento y pues lo que yo hago es que con base en esa nota hago la contabilización, pero no está mal solicitar la nota crédito al cliente para que eso quede todavía mucho más formal. Pero digamos que en la misma factura se hace mención de las condiciones y esas condiciones son las que aplican y yo con base en eso hago los respectivos registros contables. Obviamente O, teniendo en cuenta el compromiso que adquiere la organización de pagar esa factura cumpliendo los 30 días, ¿ok? O sea, antes de los 30 días para poder acogernos a este descuento, ¿sí? Eso o se puede hacer, ¿listo? Hay otro profe, caso, pero eh, qué pena, es que sí tranquilo. me causó mucha duda ese ejemplo, porque es que cuando yo compro algo, como dice la compañera, me costó 5 millones, así está mi factura, y Sí, estamos hablando de un descuento pronto pago. El descuento pronto pago no es un descuento, es un descuento comercial, no es un descuento financiero. Normalmente, cuando uno lo registra en la contabilidad, eso se va a ver reflejado es cuando hago el pago porque se va a convertir en un ingreso, ¿no? sí. Eso es una contabilidad normal. Pero ahora usted con esta NIF dice, bajo NIF dice que el inventario se debe registrar en 4.500.000. Pero uno en qué momento es que lo realiza o ahí es donde viene, donde se registra cuando uno está reconociendo bajo NIF esos inventarios, esas partidas van a algún, como un, ¿cómo le digo? Al ORI, algo así, que es cuando no, uno ajusta a la NIF. Sí, 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 sí. Pero de esto vamos a ver más ejemplos más adelante. Entonces, digamos que tienes el tema, está muy bien conceptuado, pero digamos que lo voy a tratar en unos ejercicios más adelante para poderlo ver. Aquí simplemente estamos viendo conceptos, ¿ok? Estamos viendo casos y con base en casos estamos dando los conceptos, ¿listo? Pero más adelante nos vamos a meter con ejercicios. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones este tipo de descuento me dice, mire, el proveedor compra, bueno, le compra a un proveedor 90 unidades a un valor de 5 millones con un crédito sin intereses a 45 días. Puede ser que haya sido con un crédito sin intereses a 60 días. A 60 días ya no se considera un crédito, una condición normal de crédito. Entonces, ahí esto me lleva a hacer otro tipo de cosas. Es decir, yo no puedo decir, digamos que ahí ya no hay descuento ni nada, simplemente me dice que a un valor total a 5 millones con un crédito sin intereses a 60 días. Bueno, no pongámosle a 60, pongámosle a 90 días. Ahí me cambia toda la percepción de lo que me dice la norma. Ahí la norma cambia y me dice explícitamente, usted aquí no me puede contabilizar ese inventario en 5 millones. ¿Por qué? Porque esos 5 millones son el valor futuro que usted va a pagar en 90 días. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es traer este valor a valor presente y ese monto que me dé, que puede ser 4.300.000, 4.400.000, ese es el valor que yo voy a reconocer inicialmente en mi contabilidad por el precio de ese inventario. Pero entonces, vuelvo y les digo, todo esto lo vamos a manejar más adelante, aquí en esta misma sesión, pero con más ejercicios, ¿listo? Entonces, no se me vayan a dormir porque el tema se va a poner mucho mejor, ¿ok? Posiblemente no alcancemos ahorita a terminarlo, pero seguimos la próxima sesión con los ejercicios, ¿listo? Entonces, y nos vamos a meter con valor presente y valor futuro, con créditos sin intereses, con créditos más bajos que el crédito normal. Todo eso tiene una implicación a nivel de reconocimiento inicial. ¿Listo? Entonces, veamos un quinto ejemplo. Aquí nos dice lo siguiente. Una entidad adquirió una partida de inventario en 5 millones con un crédito a 2 años sin intereses. Mire, este era el ejemplo que les quería mostrar. Una tasa de descuento adecuada es del 10% por año y me están dando un inventario
en 5 millones con un crédito a 2 años sin intereses. Pues eso es una ganga, ¿sí? Pero yo no puedo obviar todo lo que me dice la norma. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es el costo del inventario? Lo primero que hay que hacer es, para medir correctamente el valor del inventario, en este tipo de casos, cuando me están dando un inventario con un crédito a 2 años, es decir, esto es un crédito anormal, en condiciones anormales, entonces lo que hay que hacer es traer a valor presente ese pago futuro, y el pago futuro son 5 millones. Esto es lo que yo voy a pagar en 2 años. Y entonces yo lo que debo hacer es aplicar una fórmula que me diga, esos 5 millones, que es lo que voy a pagar en 2 años, hoy, ¿cuánto valen? ¿Sí? También acá para la cuenta para no quedar igual las dos. ¿Perdona? Ok, listo. Entonces, lo que debemos hacer es aplicar una fórmula que dice valor presente es igual a valor futuro sobre la sumatoria de 1 más i a la n, y ahí ya lo único que hago es reemplazar valores. ¿Ok? Entonces, valor futuro, ¿cuál es? Los 5 millones. 1, que me dice la fórmula que luego contemplar, más el valor de los intereses. ¿De dónde? Si me dice que sin intereses. No, es que yo aquí tengo una tasa de descuento adecuada. O sea, yo miro en el mercado cuál es la tasa promedio para un crédito a 5 millones a un año. Entonces me dice, si la tasa es del 10% por año. Bueno, entonces esa es la tasa que yo reemplazo acá. Esa ahí es ese 10%. Entonces es 1 más 0,1 a la que, a la 2, porque estamos hablando de 2 años. ¿Ok? Entonces ya hago simplemente las operaciones. Valor presente es igual a 5 millones sobre 1 más 0,1 a la 2 me da 1,21. Y dividiendo 5 millones entre 1,21 me da un valor de 4.132.231 pesos. Este es el valor a lo que hoy yo debo registrar en mi contabilidad esos inventarios que en 2 años se va a convertir en 5 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, son ese tipo de tratamientos que da el estándar internacional con un único objetivo, mantener que, bueno, el estándar internacional es consciente que en los países hay muchas políticas, que en los países hay diferentes maneras de hacer negocios, que en épocas de crisis salen muchas promociones, entonces, con todo ese panorama, y como es difícil legislar para todos esos tipos de condiciones, lo que encontró el estándar internacional como algo uniforme fue, ok, usted registre, usted haga la negociación que está acostumbrado a hacer, pero en la parte contable usted no me puede llevar la cifra así olímpicamente. ¿Por qué? Porque eso me va a inflar los estados financieros y va a hacer que futuros clientes o futuros accionistas o los accionistas a hoy se lleven una mala percepción de lo que es la información financiera que usted está plasmando en esos estados financieros. Entonces, bajo esa condición, el método más eficiente que encontró el estándar internacional fue convertir este tipo de situaciones en donde me dan digamos que unas facilidades de pago con intereses más bajos a los del mercado, o sin intereses, como es el ejemplo, a unos plazos completamente irrisorios, ¿sí? Entonces, lo que dice, cuando pase ese panorama, usted lo que tiene que hacer, señor contador, es traiga valor presente, ese valor que en ese momento usted va a pagar, tráigamelo hoy a valor presente, y ese va a ser su reconocimiento inicial, el valor al cual va a ser el reconocimiento inicial de la entrada de esos inventarios. ¿Por qué? Porque recuerden que el estándar internacional habla de la hipótesis fundamental del devengo. Bueno, no sé si ya es hipótesis fundamental, creo que ahora es simplemente un principio, pero habla del principio del devengo. Y es básicamente que yo debo hacer causación. ¿Y qué es la causación? Es que sin necesidad que se haya materializado una transacción, es decir, puede ser que yo no la haya pagado y puede ser que yo no haya recibido el producto, pero ya hubo un contrato o ya hubo una emisión de un documento. En ese momento yo debo registrar en mi contabilidad ese tipo de transacción. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre cuando pasan este tipo de situaciones. Entonces, el costo del inventario es de 4.132.231 correspondiente al valor presente del pago futuro de estos 5 millones. Dime. Una pregunta.
Dime. Profe, digamos un ejemplo, hay por ejemplo en el caso del Banco Agrario, por ejemplo, para dar un ejemplo, él presta y sobre todo para el campo, él presta y digamos un ejemplo, cobra al año, presta lo que tenga que prestar y al año comienza a cobrar unas cuotas muy bajas. En ese caso, ¿qué se puede, o sea, cuál es el inventario que se debe llevar? Mira, no entendí bien la pregunta. O sea, ¿qué función cumple ahí el banco agrario? No, porque usted está diciendo que una entidad puede ser una entidad Ah, cualquiera, ¿sí ve? Entonces, cuando el crédito que asume la entidad es con ese tipo como de condiciones, pero le va a cobrar después una cuota muy baja y después se va referenciando, uno hace la suma por todo el tiempo que es el crédito, así no le cobren interés al principio. pues bueno, digamos que en este ejemplo específico, yo hablaba de los 5 millones con un crédito a 2 años sin intereses. Es decir, la empresa, el cliente que me está vendiendo ese inventario es el que me está dando el crédito a 2 años sin intereses, ¿sí? No es necesariamente una entidad financiera, no hay de por medio eh, un banco ni nada de eso, no, simplemente es entre dos entidades. Una es la que me está vendiendo y ella me dice, porque quiere salir del producto, porque quiere ganar clientes, la razón que sea. Dice, mire, le voy a dar si usted me compra esos productos que hoy valen 5 millones, yo se los vendo en 5 millones y le voy a dar 2 años de pago, 2 años de plazo para que me lo pague y no me pague intereses. ¿Listo? Pero yo me lo quiero ganar a usted como cliente, yo quiero que usted me siga comprando. A eso es a lo que hacía referencia. Cuando uno habla digamos que de por medio hay un banco, pues ahí digamos que nada que hacer. Es decir, el banco me, me da a mí un crédito, me otorga un crédito, me otorga un plazo para pagarle ese crédito y me da una tasa de interés a la cual yo debo entrar a hacer los respectivos pagos. Pero digamos que ese es un tema ya muy propio de instrumentos financieros y ahí estaríamos hablando de amortización, es decir, ¿cómo voy a distribuir el monto que me dieron de préstamo, sumado los intereses que voy a pagar a lo largo del periodo? Y todo eso hago un gran total y ese gran total es el que voy a empezar a amortizar mes a mes, dependiendo la cuota que me impone el banco. Entonces, digamos que eso lo vemos cuando entremos a instrumentos financieros, que es el tema que sigue después de inventarios, en donde vamos a analizar ese tipo de situaciones. Pero aquí específicamente estaba hablando era de un crédito entre dos empresas sin mediar un, un banco de por medio. Ah, bueno, profe. Pero ese tipo de situaciones sí las vemos ahorita cuando entremos a instrumentos financieros. Y es muy interesante porque salen también muchas situaciones, ¿ok? En las tasas de amortización, pues cuando uno, digamos que en un crédito bancario, uno obtiene un mayor beneficio cuando hace grandes aportes a capital. Entonces, digamos que se disminuye muchísimo el monto que voy a pagar por intereses a futuro y ahí entonces eso también tiene una implicación contable. Eso también lo vamos a ver cuando entremos a toda la parte de instrumentos financieros, ¿ok? Pero en definitiva, aquí lo que quiero mostrarles es que este tipo de situaciones se dan en diferentes eventos, en diferentes compañías y se puede dar, esto puede sonar un caso irrisorio. Uy, si uno dice, bueno, pero ¿quién me va a dar un crédito a 5 millones sin intereses y a 2 años? Pero digamos que lo traigo muy exagerado como para que podamos ver el impacto y la diferencia de lo que me implica poder contabilizar, que esto era lo que esto era de los pecados que cometíamos en la contabilidad antigua, en el decreto 2649. Y era básicamente nosotros reconocíamos esta partida de inventario de entradita por 5 millones. Y a hoy lo que me dice el estándar es, no, señor, usted no me puede contabilizar eso a ese valor. Ese es el valor que usted va a pagar dentro de 2 años. Pero ese valor de 5 millones a 2 años, hoy tiene otro valor. Y eso es lo que nos pide que calculemos y ese es el valor con el cual vamos a reconocer inicialmente esa partida de ese inventario. ¿Ok?
Entonces, como para tenerlo presente, esto hay muchos más ejercicios, así que no se preocupen. Aquí apenas estamos viendo lo de el costo de adquisición. Ahora vamos a meternos con casos de costos de transformación. ¿Listo? Vamos a ver unos casos prácticos de eso. Entonces, antes de empezar, los costos de producción incluyen costos directamente relacionados con las unidades producidas, por ejemplo, la mano de obra directa o la materia prima directa, una asignación sistemática de costos indirectos de producción fijos y variables. Y eso se puede hacer tomando como métricas una basada en capacidad normal de producción, es decir, la producción que se espera conseguir, pero bajo circunstancias normales. También hay que tener en cuenta evitar directamente a resultados enviar directamente a resultados los costos indirectos no es lo más apropiado. Y el importe del costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se va a incrementar como consecuencia de un nivel bajo de producción ni por la existencia de capacidad ociosa. Y los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en que se haya incurrido. Entonces, con esas reglas, vamos a meternos a mirar unos casos específicos de costos de transformación. ¿Listo? Entonces, el primer caso nos indica lo siguiente. Nos dice una entidad tuvo unos costos indirectos fijos por 1.900.000 durante un periodo de un mes en el que fabricó 200.000 unidades de producción. Cuando opera a su capacidad normal, la entidad fabrica no 200.000, sino 250.000 unidades de producción por mes. Entonces, ¿qué parte de los costos indirectos pueden ser llevados como parte del costo de los inventarios? Esa es la pregunta inicial. Y la respuesta nos indica que la entidad asigna 7 pesos con 6 centavos, es decir, ¿de dónde sale esa cifra? De tomar el 1.900.000, dividirlo por el número de unidades que se fabrican en una producción normal. Eso es lo que vamos a dividir, el 1.900.000 sobre estos 250.000, y eso me da 7 pesos con 6 centavos. Esa, digamos que es lo que la entidad asigna de costo indirecto fijo a cada unidad producida durante el mes. Y nos dice también que los costos indirectos fijos que han sido asignados serían de 1.520.000. ¿Por qué? Porque es tomar las 200.000 unidades que produje por lo que me cuesta producirlas, por el valor que me cuesta producirlas. Entonces me da 7,6, lo multiplico por 200.000 y me da 1.520.000. Y los costos indirectos fijos no asignados por 380.000, ¿de dónde salen esos 380.000? De tomar los 1.900.000 menos el 1.520.000 me da 380.000 de saldo. Entonces, esos costos indirectos fijos no asignados deben reconocerse como gasto del periodo. ¿Ok? Entonces, esto en un asiento contable se ve de la siguiente manera. Tenemos unos inventarios de productos terminados por 1.520.000 pesos. ¿Listo? Y nos dice que la diferencia entre los costos indirectos fijos de 1.900.000 sacándole o restándole lo que me da los costos indirectos fijos asignados, que fueron 1.520.000, me dice que ese saldo, esa diferencia, esos 380.000, los debo llevar al gasto. Y esos son unos gastos operacionales por 380.000 y va contra una cuenta denominada inventarios de producto en proceso por 1.900.000 pesos. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí se ve la dinámica y la injerencia que tiene lo que es el número de unidades que se pueden producir en una capacidad normal de la empresa frente a cuando yo no estoy con la capacidad para producir el mismo número de unidades. Entonces, este número de unidades hay que tener mucho cuidado cuando se va a calcular, cuando se va a decir, mire, la organización en su capacidad a plenitud o en su capacidad normal está para producir tantas unidades. Esa cifra no puede salir a la topa tolondra y no puede ser un promedio. ¿Por qué no puede ser un promedio? Porque el promedio es una medida, digamos que es un poquito, yo le digo que es coqueta. ¿Y por qué digo que es una medida coqueta? Porque si, por ejemplo, imaginémonos que todos aquí tenemos, nuestras edades oscilan
entre 50, bueno, entre 22 y 50 años, ¿ok? Pero en 22 años solamente hay una persona y en 50 años solo hay una persona. El resto de personas están entre 25 y 30 años. Entonces, las dos personas que estamos a los extremos, y ya me delaté, las dos personas que estamos a los extremos, y no precisamente soy el de 21, estamos dañando el promedio real de la población, ¿sí? Entonces, posiblemente si yo sacara los dos extremos que me están dañando, que me están distorsionando el promedio y solamente me quedo con las edades entre 25 y 30 años, voy a poder decir que el promedio es de 27 años. Pero si meto dentro del promedio la persona que tiene 21 años y me incluyo yo que tengo 50, entonces ya el promedio de edad no va a ser de 27, posiblemente sea de 29. Posiblemente yo esté dañando mucho ese promedio y lo esté subiendo a 30, 32 años. Entonces, digamos que el promedio tiende a irse hacia uno de los extremos, ¿ok? Y distorsiona la información. Entonces, en ese tipo de casos, la mejor métrica para tomar en cuenta no es el promedio, sino la media, que la media sí me calcula más exactamente teniendo en cuenta esos extremos. Y en el caso del ejemplo que les estaba dando, la persona de 21 años y la persona de 50 años, pues digamos que los va a meter dentro de una misma bolsa y va a poder sacar una media aritmética que va a ser una cifra mucho más real con base en todos los datos de la población. Entonces, digamos que ponerme yo a decir como contador, decir, bueno, dígame cuánto fue las unidades que se produjeron a lo largo de este año, del 2019. Ah, no, sí, mire, en enero fue de tanto, en marzo, en febrero de tanto, entonces el promedio nos da de 300.000 unidades. Ok, pero es que hay unos picos, hay unas temporadas altas que me pueden distorsionar el valor. ¿Por qué? Porque allá obviamente yo voy a necesitar una mayor capacidad para poder suplir los pedidos que me están haciendo y voy a encontrar unas épocas muy bajas en donde yo no voy a poder producir lo mismo porque la economía está quieta, porque es época de vacaciones, etcétera, etcétera, dependiendo también del modelo de negocio. Entonces, si yo soy tan arriesgado y le saco el promedio a esos datos, pues posiblemente este número de capacidad normal me va a salir errático, ¿ok? Entonces, esto tiene que estar muy bien calculado, muy bien estipulado, de manera tal que no vaya a haber, que no se vaya a prestar a errores y que después, pues, a raíz de esta métrica, los costos se me disparen. Y si se me disparan los costos, se me dispara el precio. Y si se me dispara el precio, le estoy totalmente seguro que su competencia se ha dado cuenta que usted le está subiendo mucho al producto y él se lo va a bajar. ¿Y usted qué? Queda perdiendo mercado. Entonces hay que tener mucha precaución con esto. Esto no se mide a la topa tolondra. Esto debe contar con unos cálculos muy juiciosos, teniendo en cuenta todas las temporadas, los picos que tiene la organización y cómo se ve a futuro. Y hoy en día hay que agregarle a eso también posibles futuras pandemias. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar cuando haya otra pandemia y nos vayan a encerrar otra vez? Ya no a 7.500 millones de personas, sino que encierren por ahí a 8.000 millones de personas. Entonces, hay que tener mucha precaución hacia eso. Hay que poder ser muy juiciosos al momento de estimar este tipo de datos, porque esto puede afectar muchísimo los cálculos que se vayan a hacer. Miren nomás, aquí entre 200.000 y 250.000 me altera este precio por unidad y obviamente si únicamente produje 200.000, pero lo estoy calculando sobre ese valor de producción normal que está mucho más elevado que lo que estuve en capacidad de producir, pues eso me va a alterar muchísimo la cifra del costo. Y en ese tipo de situaciones yo voy a ser menos competitivo en el mercado, ¿ok? Entonces, esto tiene muchas reglas, esto tiene muchas arandelas que hay que tener cuidado al momento en que vayamos a aplicar la norma, al momento en que nos vayamos a afrontar algún caso específico, ¿ok? Entonces, pues nada, yo creo que dejemos acá. La próxima sesión miramos otro tipo de ejercicios. Aquí lo que tengo son
surtido de ejercicios con el ánimo de poder hacerme entender bajo todas las situaciones que vamos viendo en la medida en que vamos avanzando con la temática. ¿Listo? Entonces aquí ya nos vamos a meter con valor neto realizable y con deterioro para poder dar, digamos que, mucha claridad frente a lo que van a tener que hacer en el siguiente taller. ¿Listo? Tengan presente que la entrega del taller es ahorita para el domingo y tanto el sábado como el domingo va a estar habilitado el examen. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Sí, profe, yo. Dime. Profe, el trabajo debe estar realizado en un documento, en algún tipo de documento en específico, o se puede en PowerPoint. Ah, no, no, no hay ningún problema. Si tú lo quieres presentar en PowerPoint, está bien. Si lo quieres hacer en Word, no hay ningún problema. Yo no le pongo mucho cuidado a eso. Ahora, lo que pasa es que hay personas que son muy pulcras al entregar los trabajos y eso es muy chévere. O sea, no es lo mismo leer un documento en un Word con letra de tamaño 10 sin espacio entre los párrafos. Entonces, como que uno ve todo eso tan amontonado que dice, uy, qué mamera leer esto. Pero yo trato de premiarlos cuando el trabajo viene muy bien elaborado, bien estructurado, tiene, es decir, yo me fijo mucho en el orden, ¿sí? Entonces, si lo puedes, si te arriesgas a hacerlo así de ordenado, yo eso lo reconozco como algo adicional al puntaje que obtengan, ¿ok? Y es que Listo, profe, muchas gracias. esa parte, nosotros como contadores, y perdón por la palabra, pero somos muy chambones para presentar trabajos. Entonces, no, vuelvo y digo, si lo hacen con muy bonito y bien ordenadito, yo eso en realidad lo valoro y lo reconozco. ¿Listo? Entonces, bueno, más que lo reconozco, lo premio. ¿Ok? Gracias, profe. No, a ustedes. Bueno, entonces, pues nada, les agradezco muchísimo la atención. Nos vemos dentro de 8 días porque terminamos el tema de inventarios. ¿Qué es esa cara de Inés? Oiga, todo lo que habían escrito. Dime. Sí, profe, usted no mira ahí lo que nosotros escribimos. No, es que no les digo que yo tengo solo una pantalla, entonces como publico la presentación, me quedo perdido de todo lo que ustedes me pueden estar insultando y yo ni cuenta me doy por el chat. Nosotros le borramos, profe. Profe, ¿estas diapositivas no las comparte? Sí, no hay ningún problema. Yo les subo eso o sea, subo la grabación y subo estas diapositivas, ¿ok? Ok, gracias, profe. No, a ustedes. Sí, feliz noche, profe. Gracias, Inés. Luis, ¿tienes la manito levantada? Ay, Luis se fue. Dios, sí, ¿eh? Bueno, muchachos, entonces, pues nada, les agradezco mucho la atención y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. El sábado, Profe, dime, Julie. profe, es que yo le mandé algo al WhatsApp porque sí me quedó una duda, pero no me respondió. Para que porfa me lo responda. No sé si lo va a escribir. Ay, miércoles al El mapa WhatsApp. conceptual. Ay, espérame, me ubico, que yo por aquí tengo. Más nombres, un tintico. ¿Alcanzaron a compartir el número telefónico o algo? Sí, señora, Miércoles, claro. ¿qué están hablando? Bueno, voy a dejar de compartir porque voy a abrir el WhatsApp y no quiero que se lleven sorpresas. Consulta, profe, el taller examen es válido solamente ¿cuánto es el tiempo? El examen. Ujú. Sí, el examen por lo general yo lo dejo por ahí 40 a 45 minutos. Dependiendo si pongo... Los ejercicios. No, pero tranquila, los ejercicios no son largos, no... Este primer examen es muy light, así que no te Es afanes. muy El segundo es un examen ya es una fat. el segundo examen es con esteroides. Uy, no. Uy, no. No, frescos, yo nunca les voy a tirar duro, así que no se preocupen. Bueno, voy a... Listo. Mayra, cuéntame, mientras abro el WhatsApp.
Profe, qué pena, buenas noches. Lo que pasa Hola, es ¿cómo que estás? quería saber, ¿hay alguna posibilidad de que nos dé como una ampliación de los temas? Por ejemplo, yo soy de administración, entonces para mí no es ágil. Listo, tú nos explicas ahí como todo el proceso del ejercicio y todo, pero ya de pronto para el desarrollo del examen no es fácil porque desde administración nosotros no venimos haciendo asientos, nosotros no manejamos todas las cuentas. Si bien es cierto que tenemos que aprender y estar enterados para poder entender y ser un soporte como un gerente, pero más no como un contador. Entonces, como los tiempos no dan para que las clases sean como más extensas, para darnos tiempo, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda solicitar alguna explicación extra? Bueno, Mayra, frente a eso, digamos que hay dos aspectos que te quiero recalcar. El primero es, yo tengo perfectamente identificadas las personas que son de administración. Entonces, por ese lado, yo no los califico de la misma manera o con el mismo rigor con que califico a los contadores. Entonces, por ese lado, puedes estar tranquila. Segundo, si digamos que nosotros tenemos una sesión de tutoría, que la tengo programada en el peor horario del mundo, pero son los sábados de 6 a 8, ¿sí? Pero digamos que en ese lapso de tiempo nos podemos encontrar, ahí podemos, si tú me indicas, me dices, Alex, tengo dudas con tal tema, ok, pues yo preparo algo y lo discutimos en ese tipo de sesiones. Digamos que eso está diseñado, ese tiempo está diseñado para poder dar soporte frente a ese tipo de inquietudes que ustedes puedan tener, pero sí quiero que te lleves eh, no la tranquilidad, pero sí como que veas que yo no voy a medir con el mismo rasero que mido a los contadores, voy a medir a los administradores de empresas. Los tengo perfectamente identificados, y no les voy a exigir lo mismo que sí le voy a exigir a los contadores. Entonces, por esa parte puedes estar totalmente tranquila, ¿listo? Gracias, profe. Pero sí es bien importante una cosa, Mayra, y es, por ejemplo, estudiar los contenidos que están publicados en la plataforma, ¿sí? Entonces trata de leerlos. Yo sé que hay algunas cosas que no son como muy claras, que de pronto te van a generar algún tipo de duda o de pronto hasta confusión, pero digamos que si logras tener los conceptos, los mínimos conceptos claros, te va a ayudar muchísimo a entender los ejercicios que tratamos aquí en clase y la mecánica con la cual los vamos desarrollando. Pero sí quiero que no vayas a pensar que soy así de radical o de injusto, porque yo sé que aquí hay estudiantes de administración de empresas y a ellos les doy más suave, a los contadores les doy duro, pero a ustedes no. No, sí, yo estudié todos los conceptos. Digamos, por ejemplo, yo te cargué ya el El taller, trabajo, sí, el taller. Yo fui la persona que el sábado te escribió porque me di cuenta después de que me había quedado un error para volverlo a cargar, pero no he podido corregirlo. Pero sí de pronto cuando uno va a tratar de hacer los ejercicios listos, de pronto para la parte de resolver el ejercicio es fácil, pero ya para el momento de hacer los asientos contables o los estados financieros, pues ya no es tan fácil porque nosotros no venimos estudiando en esa metodología. sí, Hacemos claro. muchas otras cosas de la administración, pero no nos enfocamos tanto en esa parte contable. No, perfecto, es totalmente entendible, pero sí de pronto entonces tratemos de utilizar ese espacio de los sábados de 6 a 8 y ahí podemos aclarar muchas más dudas y, y tener presente que no les voy a tirar tan duro con el tema de contabilizaciones y eso, pero sí la parte conceptual es bien importante, a eso sí de pronto dedicarle mucho más tiempo. ¿Ok? Listo, profe, gracias, muy amable. No, a ti, muchas gracias. Oye, Julie, en mi WhatsApp no tengo nada. Oh, cuando me escribiste, ay, pucha, es que yo tengo ese problema. Eh, Julie, Profe, eso fue el sábado. miércoles. Le escribo. Perdón. Espérame, aquí tengo algo. Ah, mapa NIF. Ujú, sí, El señor. profe con Julia Andrea y envió el mapa. Ah, ya me acordé qué es. Ok, listo. Sí, aquí te tengo. Entonces, espérame, lo miro de una vez.
Profe, feliz noche. Gracias. Ok, tranquila, cuídate. Muchas gracias por la asistencia. Nos vemos en 8 días, ¿ok? Gracias, profe. Bueno, cuídate mucho. Profe, feliz noche, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Nos vemos en el Ok, próximo. listo, muy bien, qué chévere. Gracias. Chao. Ok, Chao, cuídate. profe, gracias. Cuídate, que te vaya muy bien. Feliz noche, bendiciones para todos. Gracias, lo mismo para ti. Que te vaya bien. Profe y compañeros, que pasen buena noche. Gracias, profe. Gracias, cuídate mucho. ¿Sabes qué, Julie? Sí, Julie. Sí. Estoy mirando acá y pues digamos que el tema de la ley 550, eso sí es completamente cierto, pero me causa curiosidad lo que dice que se realizó un proyecto de comparabilidad que se completó en el 93 con la aprobación de 10 normas revisadas. No importa, hagamos lo siguiente. Si quieres, apóyate en este mapa conceptual, te va a servir. El grueso lo tiene muy bien explicado. Y yo me centro en esta parte, en este componente del mapa conceptual que habla de 1993 y enfatizo en eso, pero te lo doy como retroalimentación sin penalizarte en el trabajo escrito. ¿Te parece? Porque eso sí me causa curiosidad, eso nunca lo había escuchado. Pero sí lo voy a investigar porque se me hace muy extraño. Pero lo que te digo, te puedes apoyar porque el resto del mapa está muy bien y está muy bien referenciado. Entonces lo puedes utilizar, pero yo me encargo de analizar ese componente del 93 para ver de dónde es, si eso es cierto o en qué paró ese tipo de proyecto del que hablan ahí. Tú me decías ahí en el chat que esto lo habías descargado de SlideShare, ¿cierto? Sí, señor. ¿Eso era un trabajo de grado o qué tipo de documento era? Sí, profe, habían varios trabajos así en presentación, en PowerPoint. Era largo y pues le tomé como la captura al mapa. Ok, listo. Entonces, nada, para cerrar el tema, apóyate en este. Este te sirve. Está muy bien estructurado. Y cuando me hagas la entrega, yo te doy la retroalimentación frente a ese cuadro específico que conforma ese mapa conceptual y te doy la retroalimentación de dónde sale ese tema o si de pronto era algo, un dato errático y en cuyo caso no te voy a penalizar por eso. ¿Te parece? Ok. Listo, profe. Sí, señor. Es lo único raro que le veo a ese mapa conceptual porque el resto está muy bien. Ok. Dale, tenía la duda porque yo empecé fue yo lo hice, pero inicié fue con la 1314, desde el 2009. Sí. Como usted tiene pues desde más atrás. Entonces no Está chévere, ¿no? Este mapita está bien interesante y contempla muchos aspectos importantes. Bueno, profe. Bueno, señor. Bueno, Julie, muchas gracias. Vale, profe. Gracias por la participación. Vale, profe, bueno, con gusto. Que te vaya muy bien. Vale, Chao. gracias. Chao.